de la melodía de las conferencias que se realizan sobre la formación de conceptos humanos, me toca el tema del inconsciente. Cuando acepté el tema, un poco ingenuamente, me pareció muy simple escribir lo del inconsciente, siendo tema al que trabajaba y estudiaba durante mi vida profesional. Y a la hora de empezar a investigar, pues el primer problema al que tuve que enfrentarme sería la diferencia entre el inconsciente con proceso psicológico, o lo que es el inconsciente manejado en el término médico, entre el enfermo consciente y el enfermo inconsciente, y las diferencias entre la inconsciencia en términos médicos en relación a diferentes padecimientos, que tendrían también diferentes vicisitudes. Posteriormente, al entrar al tema del inconsciente y rastrearlo, más o menos desde diferentes épocas del barroco, la ilustración, el renacimiento, el romanticismo alemán, hasta llegar a Janet y a Freud, es interesante descubrir que la concepción del inconsciente va a ser diversa en relación a los autores, misma que empieza entre las diferencias por lo que entiende por inconsciente Freud, Adler o Jung, y posteriormente las diferencias entre lo que van a entender o la manera como se va a manejar el inconsciente en los autores que hacen énfasis en la relación de objeto, que sería en alguna forma la primera gran revolución psicoanalítica, que fueron Melanie Klein y Roland W. Feyerabend, que más que considerar el inconsciente en los términos de carga y descarga, como en la noción clásica freudiana, lo van a considerar al yo como un buscador de objetos. Y una tercera revolución, que sería la de Jacques Lacan, el psicoanalista francés, que va a considerar importante la relación del yo y el lenguaje, y las vicisitudes de la relación con el lenguaje. En el intermedio entre los autores que hacen énfasis en las relaciones de objeto y Lacan, se encontraría la escuela de la psicología del yo norteamericana. De hecho, yo creo que con su primer gran eje a través de Harman, posteriormente Rappaport, y una serie de diversos autores, Mahler, Jacobson, hasta rematar en los actuales, que son Hayes Kohut y Kember, con sus teorías del narcisismo, de los trastornos borderline, que, cuando menos en mi concepción, más que obedecer a planteamientos psicoanalíticos, caen dentro del campo casi específico ya de la psiquiatría. Pero a lo que quiero decir entonces, que el problema es complejo, y en la tarea que tengo asignada, el hablar del inconsciente, casi el título habría que reducir este trabajo a el inconsciente freudiano. Y no me voy a referir entonces ni al inconsciente en términos médicos, ni me voy a referir al inconsciente en términos de Adler o de Jung, mucho menos en términos de los autores de la psicología del yo, que tienen sus propias concepciones. Hay un poco dentro de la escuela de la psicología del yo, los autores llamados de la escuela culturalista, que fueron Horney, Sullivan y Fromm, que estuvo en México y que además dejó raíces importantes en nuestro país, y que tiene además una concepción del inconsciente que evidentemente difiere de los planteamientos freudianos. En términos generales, yo soy de la opinión que, como se quiera, hay que tomar como referencia a Freud para hablar del inconsciente, o de hecho lo que le dio popularidad, no popularidad, es una palabra segura, lo que le dio relevancia al nombre fue el inconsciente descubierto por Freud. Entonces, trabajo, me voy a referir al inconsciente freudiano. Si es que
se trata, o la tarea a seguir, es el hablar del inconsciente en diferentes planos. De hecho, habría que dedicar trabajos al inconsciente en términos del resto de los autores. Previo a Freud, y de hecho en donde se define hacia dónde siguen las carreras, las líneas del pensamiento, serían la concepción que tenía Pierre Janet del inconsciente y la que tiene Freud, que en alguna forma me voy a referir ahorita a ella. Me van a permitir que lea porque la parte que desarrollé, cuando menos de la historia, pues no la traigo así como para verbalizarla, prefiero puntualizar. Pienso que están interesados ustedes en la forma como se van llegando a la concepción de los conceptos en las ciencias humanas. Si hay alguna cosilla ahí conforme voy leyendo, pues la apuntaré más allá de mi escrito, ¿no? La primera huella en la pesquisa del estudio del inconsciente la encontramos en el hipnotismo como vía principal de aproximación o vía regia al inconsciente. Al dedicar atención particular a ciertos cuadros clínicos, sonambulismo espontáneo, letargia, catalepsia, personalidad múltiple e histeria, se generalizó un nuevo modelo de la mente humana basado en la dualidad del psiquismo consciente e inconsciente, que más tarde se modificó dándole la forma de un manojo de subpersonalidades yacentes bajo la personalidad consciente. Las nuevas teorías sobre la patogénesis de la enfermedad nerviosa, que al principio se basaron en el concepto de un fluido desconocido, fueron reemplazadas por el concepto de energía mental. A finales del siglo XIX surgieron los conceptos de la actividad autónoma, de fragmentos escindidos de la personalidad y de la actividad mitopoética del inconsciente. Desde 1784 hasta aproximadamente 1880, el sonambulismo artificial era el principal medio de acceso al inconsciente. Denominado en un principio crisis perfecta por Puiseux, sueño magnético o sonambulismo artificial, dándole Briard en 1846 el nombre de hipnotismo. Mesmer entra en escena y se desarrolla una vigorosa polémica entre fluidistas y animistas, siendo hasta el siglo XIX que el sueño mesmérico se plantea con seriedad. El magnetizador hacía surgir así una vida especial en el sujeto separada de la vida consciente normal, es decir, una segunda condición de su propia continuidad y en dependencia cada vez mayor de él. Más tarde, Braid modifica la técnica y utiliza el método de la salpêtrière. Algunos hipnotizadores agregaban el uso de la voz y dicha técnica es adoptada por Liebot en la escuela de Nancy. Durante todo el siglo XIX la hipnosis continuó siendo la vía básica de acceso al inconsciente. Al principio de la década de 1850, ciertos médiums comenzaron no solo a escribir bajo el dictado del espíritu, sino que prestaban, por así decirlo, su pluma a los espíritus. Algunos psicólogos como Myers y James comprendieron que la escritura automática proporcionaba una vía de acceso al inconsciente y la aplicaron, dando al método el carácter de procedimiento científico. Como veremos después, Janet aplicó de forma sistemática la escritura automática para la investigación del inconsciente de sus pacientes. Sería lo que hacen ahora algunos de la grafología. Finalmente, unos métodos fueron combinándose con otros y en un periodo posterior se realizaron experimentos con individuos hipnotizados a los que se hacía escribir en forma automática y mirar en espejos. Las respuestas se bosquejaron posteriormente en las nuevas escuelas de psiquiatría dinámica. El hipnotismo proporcionó un primer modelo de la mente humana como un yo doble, un yo consciente, aunque restringido, al que el individuo considera como único, y otro subconsciente mucho más amplio,
desconocido para él consciente, pero dotado de poderes perceptivos y creadores desconocidos. El fenómeno de la inspiración se podría explicar como una irrupción más o menos interminente de material psíquico dentro de la mente consciente, almacenado hasta entonces en la mente subconsciente. Aquí entre paréntesis, Jung interpretó el Zaratustra de Nietzsche como resultado de una segunda personalidad que se había desarrollado silenciosamente hasta que un día surgió la luz repentinamente. No será posible comprender a hombres como Jung, Janet o Freud si no entendemos que estuvieron inmersos desde la infancia en una atmósfera de cultura clásica que impregnaba todos sus pensamientos. Así, el legado del Renacimiento a los siglos posteriores fue el estudio de la imaginación, lo que se convertiría en fuente fundamental de los primeros esbozos de la psiquiatría considerada dinámica. Por su parte, el romanticismo tuvo su origen en Alemania, donde alcanzó su más alto desarrollo entre 1800 y 1830. Su impacto fue tal que sus efectos persistieron e impregnaron la vida cultural europea durante todo el siglo XIX. El romanticismo contemplaba la naturaleza con un sentido de profunda reverencia, en un intento de penetrar en sus profundidades para descubrir la verdadera relación del hombre con ella. El romántico aspiraba también a penetrar en los secretos del fundamento de la naturaleza, que consideraba a la vez como fundamento de su propia alma. Los medios para alcanzar ese fundamento se encontraban no solo en el intelecto, sino también en el Gemut, es decir, en la cualidad más íntima de la vida emocional. El romanticismo mantenía que todos los seres derivaban de principios embrionarios que se desarrollaban en individuos, sociedades, lenguas y cultura. En las últimas décadas del siglo XIX, el concepto filosófico del inconsciente, según lo enseñaban Schopenhauer y von Harmer, era muy popular y la mayoría de los filósofos contemporáneos admitían la existencia de una vida mental inconsciente. Los psicólogos buscaban pruebas científicas y en ese sentido se hicieron contribuciones decisivas en los años 1880 a 1900. La afirmación de que una parte de la vida psíquica se escapaba del conocimiento consciente del hombre había sido mantenida durante muchos siglos. En el siglo XIX, ese tema se convierte en piedra angular de la psiquiatría dinámica. Fue Leibniz el que propuso la primera teoría sobre la mente inconsciente, apoyado por argumentos puramente psicológicos. Habló de las pequeñas percepciones, es decir, de las que están bajo el umbral de la conciencia de la percepción, a pesar de que desempeñan un papel importante en nuestra vida mental. Herbart tomó el concepto de pequeñas percepciones y de umbral de Leibniz e introdujo un punto de vista dinámico. Concebía el umbral como una superficie donde había una multitud siempre cambiante de percepciones y representaciones que estaban constantemente luchando entre sí. Las más fuertes se empujaban bajo el umbral de las más débiles. Estas, reprimidas, luchaban por volver a emerger y por esta razón se asociaban muchas veces con otras representaciones. Bajo este umbral, las representaciones obscuras constituían una especie de coro que acompañaba el drama que se representaba en el estado consciente. Ahí estaban también la masa de apercepción, un compacto manojo organizado de representaciones inconscientes. Aunque la teoría de Herbart sobre el inconsciente tenía mucho de especulativo, ejerció una gran influencia sobre la psicología alemana durante todo el siglo XIX, extendiéndose hasta Griesler y la concepción psicoanalítica de Freud. Por su parte, Hering, con un enfoque especulativo biológico, afirmaba que la memoria es una función general de la memoria organizada y que al lado de la memoria individual existe también una memoria de la especie, de la cual el instinto es una manifestación.
Ideas semejantes fueron expresadas, entre otros, por Bleuler. El enfoque experimental del estudio del inconsciente fue introducido por Fechner y su psicofísica. Para comprobar su hipótesis metafísica acerca de la relación entre mente y cuerpo, comenzó hacia 1850 una larga serie de experimentos sobre la relación matemática entre la intensidad de los estímulos y la intensidad de las percepciones. La realidad es que al terminar este siglo seguimos en la discusión entre las relaciones entre la mente y el cuerpo, y parte de este ciclo organizado por el doctor González Casanova de trabajos que culminan en un escrito, un tema central pues van a ser las relaciones entre mente y cuerpo y los métodos de aproximación a estas relaciones tan complejas. Mientras que Fechner y sus sucesores trataban de medir las percepciones inconscientes, Helmholtz descubrió el fenómeno de la inferencia inconsciente. No percibimos los objetos como impresionan nuestros órganos sensoriales, sino como deberían de ser. A su vez, Chevreul mostró que los movimientos de la varita mágica y del péndulo estaban ocasionados por movimientos musculares inconscientes producidos por pensamientos inconscientes. Entre tanto, Myers, no solo parapsicólogo, sino también uno de los grandes sistematizadores de la noción de la mente inconsciente, postula el concepto del sí mismo subliminal como ejecutor de funciones internas. Este tipo de conceptos como el del sí mismo posteriormente son retomados por autores. Uno de los pensadores modernos, Kohut, que acaba de morir, que tiene la teoría de la psicología del self, va a tomar el concepto del sí mismo de Myers, es decir, el concepto ya está. Entonces, cada uno de estos conceptos, que a su vez retoman luego nuevos pensadores, hace que el problema se vuelva más complejo y más embrollado. Sí, es tan complejo que casi hablar de inconsciente implica redefinir primero en qué contexto se está utilizando el inconsciente y el inconsciente desarrollado por qué. De ahí que mucho de la literatura psicoanalítica sea tan embrollada y compleja, porque son tal la diversidad de líneas de pensamiento que se van enredando, entretejiendo unas con otras, que posteriormente, cuando se habla de inconsciente, no sabemos con precisión a qué inconsciente nos estamos refiriendo. La relación entre la mente consciente y la inconsciente puede ser de tres tipos. Normalmente, debe de haber una colaboración pacífica en la que el inconsciente se contenta con ser un auxiliar silencioso. 2. Puede ocurrir una especie de desvío y el inconsciente se organiza entonces en forma de segunda personalidad. Es lo que ocurre en forma temporal en la hipnosis y permanentemente en algunos pacientes como Félida. 3. Por último, puede tener lugar una rebelión abierta del inconsciente contra la mente consciente, con una lucha más o menos prolongada y una serie de resultados tales como los impulsos, fobias y obsesiones. La enfermedad se manifiesta cuando la mente consciente ha cedido a la inconsciente. Esta Félida era una paciente de Myers XM. Entre 1889 y 1900 se produjeron grandes avances en la exploración clínica del inconsciente. Janet publicó su Automatism Psychologic en 1889, causando un gran impacto y dominó el tema durante algún tiempo. El autor prosiguió sus investigaciones en esta línea durante varios años. Mientras tanto, Breuer y Freud publicaron su primer informe preliminar de 1893 y sus estudios sobre la histeria en 1895. Para cuando Freud publica sus primeros estudios sobre la histeria, ya él, aunque nunca lo publica, había escrito su proyecto de una psicología para neurólogos, que es de hecho su apunte que va a desarrollar a lo largo de su obra.
y que él nunca publica, sino a su muerte publica su hija. Me refiero al proyecto porque cada vez se ve que tiene más importancia, porque de hecho ahí está ya los fundamentos de lo que va a ser los fundamentos de su idea del aparato psíquico, y con los fundamentos de la idea del aparato psíquico, la idea del inconsciente en él. Alrededor de este año, la suposición de que las tendencias perturbadoras se veían empujadas al interior del inconsciente era una cosa aceptada. La función creadora del inconsciente había sido destacada mucho tiempo atrás por los románticos, después de una forma con más carga psicológica por Galton y posteriormente por Flournoy y ya el ya citado Myers. La obra de Janet, en cambio, puede compararse a una vasta ciudad enterrada en cenizas, al igual que Pompeya. El destino de una ciudad sepultada es incierto. Puede permanecer así para siempre. Puede quedar oculta y ser saqueada por los moradores. Pero también puede ser desenterrada algún día y volver a la vida. De este modo, con su concepción del inconsciente, el velo caía sobre Janet. El vuelo de Mnemosyne se levantaba para iluminar a su gran rival, Sigmund Freud, y su idea del inconsciente. Según esto, la teoría metapsicológica de Freud, la conciencia sería la función de un sistema, el sistema de percepción-conciencia. Desde el punto de vista tópico, el sistema percepción-conciencia freudiano se sitúa en la periferia del aparato psíquico. Este aparato psíquico al que había hecho mención en el proyecto de una psicología para neurólogos. Su concepción del aparato psíquico es que Freud hace un entretejido de relaciones entre las neuronas que va a tener un doble juego. Por un lado, es todo un sistema neurológico. Freud provenía de la neurología y al mismo tiempo es una metáfora del aparato psíquico que no tiene que ver con lo neurológico, sino que tiene que ver con un enramado psicológico. En ese sentido, el proyecto es una metaforización de un sistema neurológico en un sistema psicológico. Si por un lado las corrientes previas al descubrimiento de Freud venían de el magnetismo, el hipnotismo, algunos que empezaban a hacer experimentos estadísticos con la psicología, Freud provenía del campo de la neurología. Es evidente que no sigue su corriente neurológica de profesor universitario de la neurología, sino que toma la línea que viene de los hipnotistas, los demagnetizadores, y en alguna forma en muchos de los estudios lo que pasa es que no rastrean el término inconsciente, sino que se refieren más bien a la relación estrecha que hay entre el hablar del inconsciente y los curanderos. Pero evidentemente toda esta parte en la que se hablaba de hipnosis, magnetismo, fluidos, está íntimamente ligado a la vida de los brujos y los curanderos. De hecho, la parte en la que se va a apoyar Freud es no la de la neurología, sino que la que retoma de la historia de todos los que estaban ligados a la brujería, a los curanderos, a esa parte de la medicina alternativa, como se le llamaría ahora. Bueno, con el sistema neurológico que Freud traía, lo que era la neurología de la época, Freud hace una metaforización del sistema psicológico. Para hacerlo, toma entre la neurología y todo este atavar, vamos a ponerle de brujería nada más para ahorrar palabras, va a tomar elementos de otras disciplinas, la física, la fisiología, del lado de la neurología, de la química, de la bioquímica, y en el lado, entre comillas, de la neurología, de otras ciencias como serían la filología, la historia de las religiones, la filología porque está aquí el doctor Pascal, la historia de las religiones, la historia de las culturas,
Yo creo que muy importantemente la historia de las religiones y en cierto sentido todo lo que es la literatura, las letras, en lo personal, pero pues es una mera especulación mía, yo creo que el gran antecedente de la obra freudiana es Shakespeare. Es decir, sin Shakespeare no hubiera habido Freud, pero esta es una especulación mía. Shakespeare y Dostoyevsky, pero fundamentalmente Shakespeare. Con frecuencia, Freud va a relacionar la función percepción-conciencia, que es la más externa del aparato psíquico, con el sistema preconsciente. Una dificultad para entender el inconsciente freudiano es que no se le puede aislar. Hay que relacionarlo con el sistema consciente y con el sistema preconsciente. Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible porque no es simple, él lo enreda y es de lo más complejo. Entonces, incluso para los que somos estudiosos de esto, no es tan simple entenderlo. Yo soy de la opinión que Freud ha sido vulgarizado, pero muy poco estudiado. Pues como vulgarización, pues todos lo conocemos ahí en el diván, con los pacientes amando a las psiquiatras mujeres, ahora ¿cómo se llama la artista, la judía? La película, la última, la del príncipe de las mareas. Barbara Streisand, de mi psiquiatra. Desde el punto de vista funcional, el sistema percepción-conciencia se opone a los sistemas de huellas mnémicas, que son el inconsciente y el preconsciente. Todo lo que es el inconsciente va a implicar, es del final, pero a lo mejor sirve para que quede claro lo que quiero decir. Ustedes toman la pizarra mágica, así se llama uno de los trabajos finales fundamentales de Freud, se llama el bloc maravilloso. Si ustedes toman una pizarra de las que tienen papel celofán y al levantarlo se borra lo de la parte que está en celofán y quedan las huellas en el interior, un poco daría una ejemplificación de que lo que se va a entender de que hay un sistema consciente en donde la parte que está en el celofán tiene que ver con el elemento percepción y conciencia, queda registrado, pero el momento de levantarse desaparece, pero una parte quedó inscrita como parte de la huella. Hay una parte que está entre el celofán y la huella, que es el preconsciente, que dejó una parte grabada, pero otra parte que también desaparece y que está íntimamente vinculada a la parte que va a ser la consciente. En este sistema, a querer o no, si las huellas quedan sobre una superficie, vamos a tener que entender el sistema inconsciente como un sistema topológico. Está y tiene que ver con un problema espacial y con un problema, si es espacial, con un problema temporal. ¿Cómo van a quedar las huellas unas encima de otras? ¿Cuáles son las relaciones entre las huellas? Al introducir este sistema de huellas que todos tenemos y que vamos grabando, en donde de hecho la idea de la memoria sería que sirve para olvidar, no para recordar, y hago alusión a un tema para evitar preguntas, no es lo mismo evocar recuerdos que la memoria, no es lo mismo la evocación vía la percepción que la memoria que va quedando de huellas, que sería la parte inconsciente que ahí está. Ahora, esta parte inconsciente por sí sola nunca va a aparecer, lo que aparece es la relación entre eventos, entre una huella y otra huella. Las huellas además están por planos. De ahí que se va a hablar de una metapsicología en donde va a haber factores económicos y factores dinámicos que van a hablar de la fuerza de estas huellas, de por qué aparecen o por qué desaparecen. Freud, a esta parte que ligaba con las neuronas, va a referirlas a que hay unas neuronas que son permeables y otras que no son permeables. Unas neuronas permeables, las que son no permeables, van a desaparecer en el registro percepción consciente. Yo percibo o ni capto. Toda la teoría subliminal, para que yo tenga conciencia de un cuadro, se necesitan 16 cuadros
de película cinematográfica. Y otras que sí son permeables y que van a traspasar. Y que son las que van a producir esta movilización que va a hablar de la realización. En el momento en que nosotros ligamos la relación entre huellas, estas energías se van a ligar. Esas energías ligadas, que son las que dan conciencia, las vamos a referir como proceso secundario. La parte que está desligada y que gira en diferentes planos y con diferentes fuerzas y que hace cambios, sistema económico, queda abajo y está desligado. Si la diferencia entre el proceso secundario que va a manejar una realidad, los indicios de realidad de los indicios de realidad, que esa cuál será la realidad, la de PRI o la de Aznar, bueno, dependiendo de cuál sea la realidad, o cuáles son los indicios, o la de Marcos, que es diferente a una realidad psíquica que tiene que ver con todo este proceso que se da abajo en las huellas que quedan marcadas. Es nomás una base. La posibilidad de integrar la vida es darle voz, darle lenguaje a estas huellas que andan circulando. Es decir, de hecho, todas las grandes afecciones, la psicosis, la perversión, las grandes adicciones, la medicina psicosomática, hablarían de un sistema en donde no existe la posibilidad de hacer relaciones entre el sistema de huellas que funciona y a los que Freud llamó representaciones de cosa, diferentes a las representaciones de palabras. Hay un elemento aquí importante que hemos platicado en relación a la conferencia de Tasco con Gerardo antes de la plática, entre el devenir de la percepción surge la representación, que es lo que va a dar paso al proceso del pensar. En términos del proceso psicoanalítico freudiano, el pensar en última instancia sería demorar las respuestas. Cada representación, cada huella o cada representación que puede ser vuelta a evocar va a adquirir diversos significados, porque de hecho no se pueden repetir dos al mismo tiempo. Es decir, yo evoco y tengo una representación producto de una percepción como devenir, y esa adquiere un significado en este momento. Un segundo después, por energía proveniente del interior o proveniente del exterior, esa misma representación vinculada o relacionada a otros componentes adquiere otro significado. Ese es el gran enigma del planteamiento inconsciente de Freud, que de hecho no tiene asidero en la realidad. Es decir, la realidad se está moviendo permanentemente. Las huellas en las que nos movemos obedecen a un proceso de simultaneidad o a un proceso de movimiento, es decir, no son fijas. En mis términos simplistas, es decir, son en televisión, pero televisión no fija. En una televisión que estuviera en movimiento, en donde nosotros alcanzamos a fijar en la atención relaciones entre eventos que automáticamente, en el momento en que se intercalan, van a dar pie a nuevas huellas que tienen que aparecer. Es decir, es un proceso circular que no se fija. No es simple de explicar ni de entender, pero no para ustedes, para mí también me cuesta mucho trabajo. Es decir, por decir algo, en nuestro país, mero ejemplo ahí, como que no quiere la cosa y no es publicidad, estamos aferrados al PRI. Está horrible el PRI, pero bueno, pues hay que aferrarse de algo, si no aparece la melancolía. Es decir, digo, uno tiene sus parejas de 50 años, ¿no? Bueno, ¿qué hace uno? Pues se aferra a ella, se queda con ella, ¿ya qué hace? Porque eso de cambiar tampoco, bueno, hay un proceso interno melancólico que lo lleva a uno a aferrarse a las cosas. Es decir, en última instancia nos pasamos la vida tendiendo a que la gente se quede fijada con nosotros. La sensación de que se nos va, pues es la gran amenaza. ¿Qué elementos hay en el inconsciente que se nos están yendo? La muerte, pues a la que no podemos llegar. Uno de los trabajos que se presentaron en Tasco, un trabajo espléndido del doctor Cerejido, habla de la vida, pues no habla de la muerte, pues lo que pasa es que de la muerte no se puede hablar, pues es la angustia.
De hecho, nos aferramos al PRI antes de morirnos, de la angustia, decir, pues está mal el PRI, pero ¿y por qué lo cambiamos? ¿Verdad? Sí, pues ahí está organizado, con aguas blancas, está el demonio, bueno, espantoso, sádico. Bueno, y ahora, ¿cómo lo...? Bueno, esta imposibilidad del movimiento, pues está hablando de que vivimos un proceso melancólico, ¿no? Estamos aferrados a un proceso en donde es preferible la locura que vivimos a vivir la melancolía. Es decir, la emergencia de fuerzas que aparecen y nos envuelven. Más o menos. Creo que... Oigan, pues digo, traté de explicarlo porque si me sigo con esto, ahí está por escrito y lo van a poder leer porque ya me quedaron 10 minutos y ¿Puede tomar un poquito? ¿Sí? Sí. Bueno. No sé si con algunas preguntas, a lo mejor yo me doy cuenta de si más o menos grabó, si tienen alguna línea por ahí. Es decir, básicamente el trabajo era la de la formación de conceptos a llegar al inconsciente freudiano, ¿no? Que estoy tratando. Hay un elemento nada más que quisiera decir, también estoy diciendo los complicados, que es la idea del sujeto psicoanalítico en Freud. La idea del sujeto en Freud traía su origen neurológico, por eso pues, surgió aquí de don Pablo, pero yo aprendí mucho haciendo esta tarea. Freud trae el emergente neurológico y va a hablar de una palabra en alemán, es constitución, pero con K. Bueno, la constitución. Esta constitución que traemos va a chocar con los primeros encuentros con la madre, es decir, va a chocar con la realidad. De esta realidad va a aparecer la parte dolorosa de esta diferenciación con la madre, la primera que surge, y la primera escisión de la personalidad. La imposibilidad de desarrollar el proceso constitucional neurológico normal, el primer encuentro con el otro, el primer encuentro con la escena primitiva, va a implicar un primer choque y la primera escisión de la personalidad. Esta escisión de la personalidad, pues nos va a hablar del primer objeto y sujeto. Nada más que el sujeto de la teoría psicoanalítica no es el sujeto-objeto, como se entiende normalmente y como el que se habló en los seminarios en Tasco. Es un sujeto con características especiales. Es un sujeto que de este primer encuentro con la madre va a tomar los elementos del lenguaje o del discurso de la mamá, de la madre, que van a ser los primeros elementos que habitan al ser humano, que van a empezar por el sonido. De ahí que parte de esta grafía que les hablaba del blog maravilloso, en una carta que es definitiva para entender el pensamiento de Freud, complicada, la he leído 400 veces y tal, ya voy empezándole a ver qué quería decir. Freud va a hablar de que cada uno de estos registros de los que relacionamos, pero que están grabados en huellas, van a obedecer a 3 tipos de procesos: de transliteración, de transcripción, de reescritura, ¿sí? Y que en base a estos procesos, el de transcripción va a obedecer a las huellas que tienen que ver con el sonido, que son las primeras y generan el sistema percepción-conciencia. Unas segundas que tienen que ver ya con las ligas y que obedecen al proceso de conciencia y que tiene que ver con el contenido ya específico de las palabras. Es decir, una es la canción de la mamá, pero que no liga con nada, como atención, y otra es ya el proceso de mamá ligado a mamá. Es decir, ya hay un contenido en relación con la palabra. Y 3, en la reescritura, que tiene que ver con la relación entre sonido y contenido. Esto está presente cuando hablamos del sujeto. Es decir, en el sujeto, es decir, yo cuando estoy hablando ahorita estoy hablando yo, pero está hablando mi madre, está hablando mi padre. Bueno, que mi padre, está hablando mi madre. El momento en que está hablando mi madre,
Lo que yo no puedo diferenciar es qué parte de la madre que habla ahorita tiene que ver con el sonido, qué parte tiene que ver con el contenido y cuáles son las relaciones en que estoy vinculando lo que era mi proceso constitutivo normal con esta invasión sonora del lenguaje que establece el primer choque en la vida de uno y que tiene que ver con la relación primitiva, con la escena primitiva. Este sujeto, yo pienso que es el que nos acompaña toda la vida y es al sujeto al que se dirige la interpretación psicoanalítica, pero que evidentemente desborda la hermenéutica. Sí, va más allá de la interpretación. Independientemente de la interpretación, el sujeto habla, y hay algo que habita en nosotros y que habla por nosotros. La formación del esquema corporal, hay un sujeto que habla por nosotros. Este lenguaje va a ser diferente del lenguaje de la lingüística que va a obedecer a los procesos de socialización. Es, como ejemplo simple, el lenguaje que establezco con mi mujer y que solamente conocemos ella y yo, y que además se va modificando en la cotidianidad y que evidentemente no obedece a las reglas sociales de la lingüística. Bueno, hay una relación en este cuerpo constitucional que venía de la parte neurológica de Freud y otro, el que toma de todo este conglomerado de novela, poesía, brujos, duendes, el ángel, bueno, García Lorca completo, el flamenco, toda esta parte que venía y que va a ser el objeto en donde hay choque entre esta parte que se nos va, que se nos escapa y que va a aludir a la falta básica, que es el choque realmente con la realidad y que es con el que le damos vuelta y le damos vuelta a la vida. En última instancia, para terminar hablando de la pulsión, porque me preguntaron el otro día, la pulsión que es al fin y al cabo el juego entre la presencia y la ausencia. El juego entre esa percepción que se vuelve representación, ya no está en el exterior, pero está en mí, ya me desapareció, pero la vuelvo a evocar y vuelve a ser presencia, pero al mismo tiempo es ausencia en el momento que se va y con la que juego toda la vida. Es esa pulsión en la que nosotros repetimos incansablemente nuestra manera de ser una y otra vez y que fatalmente nos lleva a la muerte, a esa muerte que es la irrepresentable y al fin y al cabo frente a la cual nos defendemos toda la vida. Pues con esto, Chan Chan y ¿qué tal si platicamos?